Bueno, buenos días a todos los profesores del jurado, al profesor Sergio Ardila, al profesor Carlos Forero y al profesor Sebastián Roa. Esta es nuestra presentación del proyecto integrador de mecanismos, que trata sobre la creación de un robot de combate, que en este caso hemos titulado Hawkap. Los integrantes del grupo son Joan Sebastián Garzón Ojeda, Samuel David Jerez Pérez, quien les habla, Juan Pablo Torres Contreras, Catalina Aparicio Niño y Julio César Santiago Álvarez. En esta presentación vamos a ver como contenido, primero la justificación de este proyecto, en segundo lugar los objetivos generales y específicos de la realización, en tercer lugar el estado del arte, un breve resumen, en cuarto lugar la descripción de los prototipos y la selección final que nosotros hemos escogido, en quinto lugar los cálculos y diseño todo relacionado con el movimiento y los circuitos internos del robot. En sexto lugar, el circuito interno y el armamento que se va a utilizar. En séptimo lugar, el modelo matemático de movimiento. En octavo lugar, los procesos de manufactura que vamos a usar para la construcción del robot. Y en noveno lugar y último, los diagramas de estado. Bien, para la justificación del proyecto, nos dimos cuenta que es importante y pertinente la aplicación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes pues, en el ámbito académico, debido a que esto estimula e impulsa el planteamiento y el desarrollo de soluciones creativas diferentes ante un problema pues, que se presenta. Como objetivo general de nuestro proyecto es implementar un prototipo electromecánico con un sistema de autodefensa o ataque que cumpla con los lineamientos del proyecto. De objetivos específicos tenemos 5. El primero es la investigación, investigar los diferentes tipos de robots que podemos implementar, el filtro, que es toda la parte de selección de nuestro robot, el análisis, que implica todo lo que tiene que ver con realizar el modelo matemático y el diseño como tal del robot, el desarrollo, que ya es como tal imponer en práctica lo del análisis, todas las 3 etapas anteriores y construir un prototipo. Y por último, los resultados y los análisis de los mismos para poder presentar un prototipo funcional y un informe final. Muy bien, para el marco teórico que vamos a estar utilizando 6 materias fundamentales para el desarrollo de este. En primer lugar tenemos circuitos, dinámica, mecanismos, electrónica análoga, electrónica digital y por último procesos de manufactura. Para el estado del arte, haciendo un breve resumen, desde las guerras ya se venían manejando prototipos de robots radiocontrolados, más específicamente desde la Segunda Guerra Mundial, y estos son unos de ellos, entre ellos teletanques y unos llamados Goliaths en el año 1940. Entre otros, tenemos las competencias de robots que han ganado popularidad en los últimos años, en este caso Cassius, un robot que ganó bastantes batallas y fue efectivo en este mismo. En otro tenemos el Manta, robot llamado Manta, que consistía en un robot con una sierra giratoria. También para la realización de este proyecto se tuvo muy en cuenta el libro Build Your Own Combat Robot, que nos decía básicamente las instrucciones o los pasos a seguir o lo que debíamos tener en cuenta para la construcción de todos los parámetros del prototipo, el diseño como tal. Y el libro de John J. Craig, Robótica, para obviamente el diseño del circuito interno y el control. Para la descripción de prototipos, entre los prototipos considerados tuvimos el Lifter Design, que consistía en un robot levantador, el Spear, que es un robot tipo lanza, y por último el Launcher Design, que finalmente fue el que escogimos para, para el desarrollo de este proyecto. El Launcher Bot consiste en un robot que cuenta con un brazo accionado que puede funcionar con flujo neumático o un pistón eléctrico, también podría ser, que es capaz de levantar y arrojar al robot contrincante. Para la selección del prototipo final, lo hicimos mediante una matriz de selección. Tuvimos en cuenta los criterios de costo, cumplimiento de requisitos, estrategia, velocidad, fuerza y peso. Y pues hicimos ciertas votaciones, ciertas calificaciones sobre esos criterios y al final pues decidimos escoger el robot que pues ya presentamos que llama Hakao. Muy bien, y para el sistema de control de Hauka vamos a tener un diagrama de conexiones bastante básico de lo que es un sistema de radiocontrol que consiste en su antena, que es el transmisor, el recibidor que va a estar conectado en el robot, en el interior del robot, y esto va a estar conectado a sus servomotores, motores, interruptores y batería dentro de este.
Un aspecto fundamental para los cálculos preliminares lo encontramos como guía en el libro que ya mencionamos anteriormente de cómo construir tu propio robot, y es la selección del tipo de conducción. Como nuestro robot va a ser un robot más que todo de defensa, no tiene tantas armas de ataque, entonces decidimos utilizar un tipo de conducción de dirección diferencial, lo cual permite giros más rápidos y una mayor destreza a la hora de mover nuestro robot. Bien, para los cálculos preliminares del motor utilizamos dos ecuaciones básicas, como eran las RPMs y las del torque. Para esto, pues, estas son ecuaciones, la ecuación 1 y 2 son ecuaciones ideales, así que tuvimos que tener en cuenta las pérdidas que se generan en el motor. Y por eso tenemos en cuenta la corriente de pérdida, que está en la ecuación 6. Bien. Otras ecuaciones que tuvimos en cuenta a la hora de calcular nuestro motor fueron las de la potencia, utilizando la fórmula de torque por RPM y teniendo en cuenta las pérdidas en el torque y las pérdidas en las RPMs debido a las pérdidas en el motor. Bien, para la selección del motor fue importante plantear un diagrama de cuerpo libre en el cual tuviéramos presente qué fuerzas actúan sobre las llantas y así pues poder determinar el torque del mismo motor. Entonces, en el diagrama que estamos viendo vemos lo que es el torque que ejerce el motor, la fuerza de fricción y la fuerza ejercida por el peso del robot. Ya para la selección del motor tuvimos que hacer algunas asumiciones. Primero, como primer paso, asumimos que la masa del robot iba a ser de 20 kilogramos. Esto pues debido a que necesitamos hallar como un torque máximo. Y a partir de ahí hallamos el peso y por la estructura del robot y la simetría del mismo, pues deducimos que las llantas delanteras iban a soportar el 30% del peso y las llantas traseras el 70%. A partir de eso calculamos el peso que soporta cada llanta y con el coeficiente de fricción del asfalto y el radio de las llantas, pues de ahí partimos para hallar el torque como tal y también hallamos la fuerza de fricción como paso número 5. Ya con estos datos anteriores que hallamos, pudimos hallar las fuerzas de fricción en la llanta delantera y trasera y con estas fuerzas pudimos hallar el torque que necesitaba ejercer cada motor. Y a partir del torque que hallamos, torque teórico, hicimos una búsqueda de motores por torque y hallamos como resultado el motor que pueden ver en la imagen 6, que es un motor reductor de 12 voltios. Y otro motor que es de 12 voltios también, que es de 150 RPMs. Y ahí pues tenemos todas las especificaciones de este motor. Para el diseño en 3D, en este caso en el software SolidWorks, se tuvo en cuenta todos los parámetros que estábamos mencionando anteriormente y también el armamento principal, que en este caso va a ser un pistón eléctrico o un actuador lineal, el que va a ayudarnos a propulsar la rampa que va a ubicarse bajo el chasis del otro robot para permitir elevarlo por los aires. Y pues ahí podemos ver la caja de protección de la batería LiPo, el Arduino que va a encargarse del control del robot en general, el puente H y el puente H que va a ir conectado a los motores y estos a las ruedas. También podemos ver la vista planta, la vista derecha y la vista isométrica de nuestro robot, donde podemos ver sus dimensiones, ahí especificadas en cada uno. También con su palanca que va a usar para engancharse bajo el chasis del otro robot. A continuación vamos a ver lo que son el control de motores. Para el control de motores utilizamos un circuito que es conocido como puente H. Este nos va a permitir mediante transistores y pues el control del Arduino manejar lo que es el sentido de rotación de nuestros motores. Bien, entonces vamos a usar dos puente H's, uno para cada motor, y lo que vamos a hacer es que mediante la programación de Arduino vamos a utilizar parámetros, o sea, caracteres, mediante la comunicación de radio control. Vamos a utilizar un receptor y un emisor que están conectados al Arduino y pues mediante el código del Arduino vamos a empezar a enviar caracteres y por cada carácter que enviemos lo que va a hacer el Arduino es que va a leer ese carácter y dependiendo de lo como hayamos especificado va a hacer girar uno u otro motor, haciendo que el robot vaya hacia adelante o hacia atrás, o que gire hacia la izquierda o que gire hacia la derecha.
continuación vamos a ver un video donde se muestra cómo es el funcionamiento del radiocontrol y de la operación de los motores. Como estamos viendo, pues ahí estamos mostrando el circuito como tal. Ahí tenemos lo que es el actuador lineal también. Bien, ahí esa es la terminal de lo que sería el radiocontrol, el emisor y el receptor. Ahí enviamos un carácter y vemos cómo están girando los dos motores, que sería hacia adelante, el robot avanzando hacia adelante. Ahora están girando el sentido contrario, que sería hacia atrás. A partir de ahí empezamos a experimentar con los caracteres que programamos y podemos activar lo que es el pistón como tal. Y podemos, a partir de estos caracteres, activar un giro o el otro giro. Bien, a ver, para el modelo matemático de movimiento que se programó en el Arduino, tuvimos en cuenta dejar todos los parámetros dependientes de la velocidad lineal del centro de gravedad y de la velocidad angular del propio robot, teniendo en cuenta que es un cuerpo rígido y que sus dimensiones no cambian. Entonces, como podemos ver a mano derecha, tenemos las ecuaciones de velocidad lineal y angular con las cuales empezamos, con las que tenemos que la velocidad angular es el promedio, es la suma de las velocidades de las llantas independientemente sobre la longitud, el ancho de nuestro vehículo. Y abajo de eso podemos ver las velocidades en X y Y que va a tener en un punto del espacio. Pero ya después de eso, haciendo uso de artilugios matemáticos, podemos dejar dependientes la velocidad de cada llanta de la velocidad lineal y el omega que nosotros estamos requiriendo. Entonces, como podemos ver, si queremos hacer una curva a la izquierda, podemos ver que la llanta derecha va a girar más rápido ya que le está sumando un término y la llanta izquierda va a tener una menor velocidad como es lo esperado. Ya también teniendo esto, tenemos también el análisis dinámico del ataque, de donde partimos que, no es, que el robot oponente va a realizar una trayectoria parabólica y pues teniendo esas ecuaciones podemos calcular la velocidad inicial que debe tener en X y en Y y el tiempo total de vuelo para que alcance una altura máxima de 2 metros y una distancia en X de 2 metros también. Con esto podemos hacer uso de las ecuaciones cinéticas del principio de impulso y momento para calcular y teniendo en cuenta que el robot oponente va a tener en primer lugar una velocidad igual a cero y a esto le vamos a sumar una fuerza impulsiva aplicada en 0,3 segundos, lo que nos va a dar que el robot al final de esto va a tener una velocidad de 6.264 metros por segundo y resolviendo estas ecuaciones, podemos obtener que la fuerza que debe aplicar nuestro robot es de 313,2 newtons en su plataforma. Bien, ahora para el cálculo de las fuentes de alimentación. Para poder calcular qué valor de fuente de alimentación necesitaba nuestro robot, lo que hicimos fue crear un esquema de cargas. Estas cargas están en paralelo, pues para que reciban todo lo que es todo el voltaje de nuestra fuente de alimentación. Ay, no. Otra vez. Para los cálculos de nuestra fuente de alimentación, lo que hicimos fue crear un esquema de cargas generales de todos los que son los circuitos que integra nuestro robot. Las cargas se encuentran en paralelo para que puedan pues, estar en paralelo con la fuente de alimentación. Bien, en la malla 1 tenemos lo que es la carga RL del pistón. Esta carga tiene una tensión nominal de 24 voltios. Entonces, si hacemos por leyes de Kirchhoff de la malla, pues podemos darnos cuenta que el voltaje de entrada tiene que ser un voltaje de 24 voltios para que pueda alimentar nuestra carga del pistón. Ahora, en la malla 2 tenemos lo que son los dos motores. Los dos motores, la tensión nominal de cada motor es de 12 voltios. Y como ambos son el mismo motor, tienen la misma carga, por ende, entonces, aplicando un divisor de voltaje, podemos darnos cuenta que el voltaje en cada motor va a ser la mitad del voltaje de entrada, que en este caso serían pues la mitad de 24, y nos daría la tensión nominal que necesita cada motor. Bien, en la malla 3 tenemos lo que es la malla que alimenta a la carga del Arduino. El Arduino puede operar con un voltaje entre 12 voltios a 24 voltios. Esta sería la tensión nominal. Podemos escoger entre poner una carga en paralelo que serviría como una carga disipadora, en lo cual puede reducir el voltaje del Arduino a 12 voltios, o podemos dejar esta carga en circuito abierto y utilizar los 24 voltios que proporciona la entrada.
Para los componentes utilizados en nuestro robot vamos a utilizar un motor reductor, dos motores reductores de 12 voltios y 540 RPM. Lo que es un chill monster motor, que es el controlador o el que vamos a utilizar para controlar nuestros motores, los giros de ellos, que es el superpuente H. También vamos a utilizar un disipador de calor y una batería litio de aproximadamente 24 voltios. Un Arduino Uno que va a ser el cerebro de nuestro robot y los implementos para el radiocontrol. Y el actuador eléctrico que va a ser pues nuestra arma principal. Bueno, con respecto a los procesos de manufactura empleados para la obtención de cada uno de los elementos del robot, encontramos pues las láminas que se realizan por medio del proceso de laminado. Pues las láminas son los materiales que se usaron para hacer el chasis del robot. Y pues más que todo pues es la deformación volumétrica para reducir pues el volumen por medio de la fuerza que aplica los rodillos que van en dirección contraria al movimiento de la lámina. Para el proceso de unión se utilizó por medio del atornillado, que es más que todo el proceso de unión por fuerza, por arrastre de fuerza, y pues la fricción entre las superficies genera pues una fuerte pues, unión entre cada uno de los componentes que se encuentran dentro del chasis pues con el chasis. Y pues los tornillos del atornillado se realizaban por medio del torneado, utilizando los procesos de refrentado, cilindrado y roscado. Para las ruedas, para la fabricación de ruedas, se realizan distintos procesos, como es el mezclado de distintos tipos de caucho, el triturado de esta mezcla de los tipos de caucho que se utilizan para la obtención de las ruedas. Luego pues el recubrimiento del caucho y pues la construcción del neumático, pues donde se construye pues de adentro hacia afuera. Los elementos textiles y otros componentes se integran a una máquina de construcción de neumáticos. Y pues por último el vulcanizado, donde se vulcaniza el neumático con moldes calientes en una máquina de curado para que dé la forma. El pistón se realiza por medio del proceso de fundición, donde se vierte el aluminio fundido en un molde bajo gravedad normal. Y pues a medida que el material se enfría, se forma el pistón. Los pistones también se realizan por medio del proceso de forjado, pero pues en este caso se realiza por medio del proceso de fundición, debido a que pues, son más livianos y estables. Ya cuando se tiene el pistón después del proceso de fundición, se pasa a realizar el proceso de torneado para eliminar la viruta y pues realizar las hendiduras. Para el Arduino se presenta más que todo procesos químicos, pues debido pues a la utilización de este. Pero pues primero que todo, y pues es el primer paso para la realización, es el taladrado dentro de la lámina, que se realiza para saber pues dónde irán los componentes del Arduino. Y pues después de esto se realizan los distintos procesos químicos, como es el niquelado, debido a que la lámina se introduce en medio de un baño de níquel. Y pues los baños contienen sustancias químicas muy dañinas para los seres humanos, ¿no? Por lo que es mucho más seguro que un robot haga este trabajo. Después de esto y de finalizar el proceso químico, se recibe un recubrimiento protector de soldadura a través de una máquina de soldadura de aire caliente, pues para luego pasar a las pruebas. Ya, pues para la creación del motor se tiene en cuenta es la bobina que va dentro del motor, que es está hecha de un hilo de cobre que está realizado por medio del proceso de extrusión. Y pues ya las demás partes son realizadas por medio de fundición, forjado y sometidos a un proceso de torneo y fresado para eliminar la viruta. Y pues por último un proceso de soldadura para unir todas las partes del motor. Ya cuando hablamos de baterías, es más un proceso de mezclado de polvos, debido a los componentes por los cuales están hechos las baterías, que es más que todo pues los ánodos y cátodos, que muy importante toca mantenerlos separados. Y pues además de esto pues la lámina, pues el proceso de laminado para la lámina que cubrirá la batería, y pues el proceso de soldado para que pues esta lámina separe el ánodo y el cátodo y no se produzcan fallas en la batería.
En nuestro diagrama de estados encontramos tres sistemas, tanto el sistema de alimentación, el sistema de control y el sistema de propulsión. En el sistema de alimentación pues encontramos nuestra batería, la cual pues va a alimentar lo que es el puente H y nuestro controlador que es el Arduino Uno, que estas dos van a estar en nuestro sistema de control. El sistema de control pues lo que va a tener pues es el puente H que nos controlará los dos motores que vamos a tener en nuestra transmisión delantera de nuestro robot, y también se encontrará el controlador para el pistón o actuador eléctrico. Ya pues en nuestro sistema de propulsión es donde se encuentran nuestros dos motores y nuestro actuador eléctrico.